Hola, soy María Jesús González García, estudiante de la licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma de Yucatán. El día de hoy les vengo a platicar acerca del tema de investigación en el cual trabajé en el verano de la investigación del FIN en su versión número 30, el cual lleva por título Factores clínicos prenatales asociados al diagnóstico del trastorno del espectro autista en la infancia, una revisión de la literatura. Para comenzar, quiero hablarles acerca del trastorno del espectro autista, o TEA por sus siglas, el cual es uno de los trastornos del neurodesarrollo reportado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición, donde se nos menciona que el TEA se caracteriza por un aislamiento social y una conducta repetitiva, como repetir colores, ropas, las mismas caricaturas, entre otros, con las manifestaciones más comunes como el aleteo, caminar de puntillas y evitar el contacto visual, este último siendo el más frecuente. Sin embargo, cabe destacar que dos personas con TEA no se van a manifestar de la misma manera, es decir, no existen dos personas iguales, a pesar de tener el mismo diagnóstico y el mismo grado de apoyo. Este último se clasifica en tres, es decir, existen tres grados de apoyo para la comunicación social, 1, 2 y 3, el cual es considerado la gravedad del TEA. Vamos a hablar ahora del siguiente punto, la siguiente variable de los factores perinatales. Son todos aquellos factores comprendidos entre la edad gestacional 22, la semana 22 de gestación, hasta los 7 días posteriores al parto, incluyendo obviamente el nacimiento del bebé. Todo lo que se comprenda, infecciones uterinas, complicaciones en el parto, si fue cesárea, si fue parto natural, si el niño vino con complicaciones como lo pueden ser la hipoxia neonatal, el bajo peso al nacer, nacer a pretérmino o venir con aspiración de meconio. Todas esas complicaciones van dentro de los factores perinatales. ¿Pero por qué hablamos de estas dos variables? Porque durante mi estancia, junto con mi compañero, nos hacíamos la pregunta de qué son esos factores que causan el TEA en la infancia. Y como la realidad es que actualmente no existen las causas exactas del TEA, a pesar de que se conoce que existe una base genética muy fuerte, pero no es el único factor que se necesita para que se desarrolle TEA. Nos hacíamos esta pregunta y decidimos delimitarnos a un solo factor, los perinatales, clínicos, solamente clínicos y no incluir a la alimentación. Por ello decidimos plantearnos el objetivo de analizar la evidencia científica reportada en la literatura que analizara tal cual la asociación entre el TEA y los factores perinatales. A partir de ello establecimos criterios de inclusión para la revisión de la literatura, incluyendo artículos en español, inglés y francés publicados entre el año 2017 a 2025, particularmente hasta el julio. Decidimos tener un rango de tiempo amplio porque no había información reciente, digo entre comillas, porque sí existía pero era muy escasa, y para lo que queríamos investigar necesitábamos un amplio rango de tiempo para tener un poquito más información, que fueran estudios en humanos y que solamente se centrara en TEA, que no involucrara TDAH, síndrome de Down, entre otras complicaciones, que contaran con un diagnóstico de TEA por un profesional y que estuviera validado, y que mencionaran con qué instrumento fue diagnosticado, que fueran infantes hasta máximo 12 años y que se encontraran de acceso gratuito. También que tuvieran diseños de cohorte, casos y controles, por mencionar. Se realizaron 4 bases, las cuales fueron EBSCO-Hubs, Web of Science, PubMed y Scopus, las cuales fueron facilitadas por la Iberoamericana, es decir, la corporativa donde pertenece nuestra asesora, la doctora Mónica. Se realizó una cadena de búsqueda utilizando los tesauros y operadores booleanos adecuados para la investigación, y se obtuvo al final 175 artículos, de los cuales 23 pertenecen a PubMed, 31 a EBSCO-Hubs, 71 a Scopus y 50 a Web of Science, los cuales fueron descargados y fueron subidos a la aplicación de Raya-In, donde se analizaron mediante 3 filtros. El primer filtro fue la lectura de títulos, donde se eliminaron a 125 artículos y 29 igual se eliminaron, pero estos porque eran duplicados. Se eliminaron y se quedaron con 21 artículos. Esos 21 artículos pasaron al siguiente filtro, que era la lectura de los abstracts. Al final nos quedamos con 2 artículos que leímos a profundidad, el cual fue dividido a 4 artículos por persona, los cuales sí pasaron los criterios de inclusión, y de tal manera que encontramos los siguientes puntos destacables: las infecciones intrauterinas, la edad materna avanzada, el bajo peso al nacer, el nacer a pretérmino,
el contar con hipoxia neonatal eran las causas perinatales más comunes y repetidas que se asociaban al diagnóstico del TEA. Estos fueron los resultados de nuestra revisión de la literatura, pero también decidimos concluir que hace falta investigar a profundidad sobre el TEA y sus causas, no solamente factores perinatales y clínicos, sino a profundidad, porque actualmente esta información es escasa y también se hace falta reconocer las complicaciones perinatales como causas del TEA, ya que no trabajan por sí solos, sino que al unirse con la base genética pueden hacer que aumente la probabilidad de padecer TEA, más no son 100% que por tener este factor perinatal y tener la base genética voy a desarrollar TEA. El TEA aún no se ha explorado a fondo y es un trastorno del neurodesarrollo muy complejo, de ahí su nombre que es un espectro, y hace falta información sobre el tema. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias y espero que este video de explicación les sea de ayuda y espero que la información que nos haya mencionado en este video la puedan encontrar en el cartel. Muchísimas gracias.